Bien, nos corresponde estudiar en este tiempo lo que es 1000 años de la iglesia. ¿Okay? Vamos a estudiar el milenio. Es literal. Fueron 1000 años en que hubo historia de la iglesia y es lo que se llama la iglesia medieval. ¿Okay? Historia de la iglesia medieval. Es la segunda etapa general que se estudia en la historia de la iglesia. El subtítulo que le puse básicamente es la iglesia en el Estado y el Estado en la iglesia. ¿Sí? Esa es básicamente la característica que vemos en este tiempo. La iglesia en el Estado y el Estado en la iglesia se mezclan, hay conflictos, hay amores, hay de todo. Pero el tema de fondo es donde no hay una división entre Estado e Iglesia, sino que básicamente están en una sola cosa. Bien, la Edad Media se puede estudiar a partir de dos eventos o dos fechas icónicas en ese tiempo. La primera, a partir del 476 después de Cristo. ¿Qué ocurrió en el 476? Cae Roma, ¿sí? Es la devastación por tribus bárbaras de la ciudad de Roma. Allí entonces los historiadores, por lo general, dicen que empieza lo que es la Edad Media. Como se dijo en anterior, es un asunto progresivo, no podemos decir exactamente esa es la fecha y la gente, bueno, ya empezamos la Edad Media. No, simplemente que ese evento marcó mucho en la sociedad y cambiaron muchas cosas de forma muy rápida. Por eso es que se marca en 476 la caída del Imperio Romano de Occidente. Recuerden que ya había una división en el imperio. Una división entre Occidente y Oriente, la capital de Occidente Roma, la capital de Oriente Constantinopla o lo que hoy en día es Estambul, en Turquía. ¿Okay? Entonces, estaban allí, 476 cae definitivamente el imperio occidental y queda el imperio romano de Oriente, que ahora se le va a denominar el imperio bizantino. ¿Okay? Imperio bizantino o el imperio del Oriente. ¿Hasta dónde termina la Edad Media? Bueno, básicamente la Edad Media algunos lo terminan en la caída de Constantinopla en el 1453. La caída de Constantinopla, es decir, el bastión del imperio romano que quedaba en la historia. Entonces cae el imperio bizantino y entonces es tomado por los turcos otomanos, el imperio otomano, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí se puede también fechar el declive definitivo de la Edad Media. Otros simplemente lo marcan hasta el 1492, que es el descubrimiento de América. ¿Okay? Hasta el descubrimiento de América. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Básicamente tres cosas. Número 1, vamos a ver las características generales de estos 1000 años de historia. Características generales. Número 2, voy a hacer un pequeño resumen histórico, una línea del tiempo de todos los eventos que ocurrieron, ¿verdad? De forma cronológica. Algunas cosas no profundizaré realmente mucho porque nos llevaríamos toda la mañana, o ya se nos llevó la mañana, parte de la tarde. Pero la idea es simplemente resaltar algunas cosas que al final contribuyeron para otras cosas que ocurrieron en ese futuro. Y por último veremos un resumen teológico. ¿Cómo fue la teología en ese tiempo? ¿Qué creyeron, qué no creyeron, qué cosas se pueden rescatar de ese tiempo? Vamos entonces con nuestro primer encabezado. Características generales de la Edad Media. Número 1, la palabra clave de la Edad Media es transición o cambios. Transición o cambios. Es una edad donde hay muchos cambios dentro de los cambios. Es decir,
ahí no solamente cambia una era, sino que dentro de ellos mismos hay muchos cambios y muy rápidos, ¿ok? Que se dan de forma muy rápida. Por ejemplo, se cambia la concepción del mundo greco-romano a una concepción del mundo romano-germánico. Ya la concepción del mundo ya no se ve de forma horizontal, sino de forma vertical. De forma horizontal, imperio occidental y imperio oriental, pero ya en la Edad Media ya el imperio se marca de norte a sur, más bien. Se marcan los imperios del norte a sur por todas las tribus germánicas, sobre todo los francos, que fueron una tribu muy importante para los imperios que querían renacer en ese tiempo. Bien, entonces, otra cosa del mundo greco-romano es que se pasa de la concepción de ciudad-estado, Roma. ¿Qué era Roma? Una ciudad, pero era sinónimo del estado o del imperio, ¿cierto? Entonces, ciudad-estado. Cuando llegamos al mundo greco-romano germánico, ya no es ciudad-estado, sino nación-estado. Ya se consideran las naciones como tal, Francia, Inglaterra, Alemania, ya empiezan los países como tales a verse. Entonces ya pasamos de la concepción de ciudad-estado a la concepción de nación-estado. Otra cosa, pasamos del sistema productivo del esclavismo, que es básicamente el más primitivo que había, ¿verdad? Y se pasa al sistema feudal. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay otro cambio muy importante, muy significativo. Ya no se ve tanto la esclavitud en la Edad Media, sino que ahora es el feudalismo. El feudal es una estructura piramidal, por así decirlo, donde está el rey le otorga unas tierras a unos señores feudales. Esos señores feudales tienen entonces a su vez compromisos, ¿verdad?, de personas que les sirven por voluntad, y ellos también les reparten parte de sus tierras, y al final estos señores, estos lores, ¿verdad?, tienen a su vez campesinos, ¿verdad?, que les sustentan. Está también el clero, que es sustentado por los señores feudales. Entonces es una organización así. Es una esclavitud sin cadena, es una esclavitud voluntaria, ¿verdad? Entonces se pasa del esclavismo como tal a lo que es la época feudal como sistema de producción y de generación de bienes y riqueza. Muy bien. Otra transición que hay en la Edad Media, estoy hablando de manera bastante general, se pasa del politeísmo griego y romano al monoteísmo cristiano. Monoteísmo cristiano. Todos los dioses paganos de Grecia y Roma, en la Edad Media se pasa a tener la concepción de un solo Dios vivo y verdadero. Es el monoteísmo cristiano. Otra transición, otro cambio, otra transición es pasar del teísmo absoluto al humanismo relativo. Cuando dije que hay cambios dentro del cambio, es precisamente esto. Aunque en la Edad Media se cambia de la concepción politeísta a la concepción teísta cristiana del monoteísmo, cuando se habla de teísmo se habla de Dios, ¿ok? El teísmo es Dios. El teísmo cristiano es Dios todopoderoso, ¿verdad?, en 3 personas. Ahora, pero luego, al final de la Edad Media, con el humanismo y el renacentismo, se pasa de un teísmo, de que todas las cosas es por ese Dios, y ahora todo empieza a ser racional y humanista. Entonces hay otro cambio dentro del cambio general de la Edad Media. Un humanismo relativo. Empieza ya a sentar las bases de la modernidad y lo que también se conoce como la ilustración. Ahora, ¿cuál es la primera palabra clave de la Edad Media? Transición. Esa es la palabra clave de la Edad Media. Pero ¿cuál es la institución clave de la Edad Media?
La iglesia. La iglesia fue la que produjo todos esos cambios. ¿Ok? Todos esos cambios fueron producidos por la iglesia cristiana. En ese caso, podemos decir que no es un periodo tan oscuro. Podemos decir que es un periodo oscuro, sí, en cuanto a mucha concepción teológica. Sin embargo, bastante productivo porque se cambia a tener una sociedad ya cristianizada. Y esto es importante, hermanos, porque ¿cómo era el Imperio Romano en los tiempos de Cristo? Y parte del Imperio Romano después de Cristo, o parte de la historia del Imperio Romano. La inmoralidad, ¿recuerdan? Inmoralidad, perversión y todas estas cosas. Bueno, llega el cristianismo a conquistar Roma y es sal de la tierra. Sal de la tierra. Con todas las imperfecciones que puedan haber, con todas las imperfecciones, todos los errores que puedan haber, hubo un retroceso en la inmoralidad, en el mundo. Un retroceso en la inmoralidad, y eso fue muy positivo. Esas son cosas que debemos entender también. Entonces, bueno, la iglesia era la institución en donde se dan todos estos cambios políticos, sociales, culturales y económicos. Qué importante es, como dijo el hermano, estudiar la Edad Media no se puede estudiar de forma aislada de la iglesia. Es imposible, es imposible. Muy bien. ¿Y cómo era la iglesia en la Edad Media? La iglesia en la Edad Media. Bueno, algunas cosas positivas de la iglesia en la Edad Media. Número 1, como ya lo dije, cambió el modo de ver el mundo. Número 2, hizo avanzar mucho lo que es la ciencia y la medicina. Los astrónomos, los médicos, mi mamá es de biología. Mendel, ¿sí? Ajá. ¿Sí? En los monasterios se estudiaba. Y de ahí viene el asunto de la genética y todo el tema. Bien, entonces la ciencia avanza, la medicina avanza en la Edad Media. Por supuesto, también hay promoción o se promueve mucho lo que es la educación también. Esas son cosas positivas que hizo la iglesia en ese tiempo. Cosas negativas, por supuesto, la mayoría lo sabe. Cosas negativas, buscó controlar el poder político. Y se corrompió. Ese es el punto. Raíz de todos los males, el amor al dinero, de los cuales muchos se extravían. Bien, entonces, número 1, control del poder político. Número 2, control absoluto de la vida individual. Es decir, la iglesia cristiana quería controlar todo de la vida de cada ciudadano, desde que nacía hasta que moría. Todo debía pasar por la iglesia. Era un control absoluto en todas las áreas de la vida. Y por supuesto, lo más negativo que vemos en este tiempo fue el sincretismo teológico. Habían cosas buenas que se redactaron, ¿verdad? En los concilios, pero en esos concilios también se redactaron cosas malas, ya lo voy a decir. Habían cosas espectacularmente buenas y habían cosas horriblemente malas. Entonces había un sincretismo y eso lo vamos a ver en toda la Edad Media. Es decir, dentro del credo de Calcedonia también habían otras cosas que no venían al lugar. Dentro del credo de Nicea también habían cosas muy importantes de las cuales nosotros recordamos, pero también habían otras cosas que no eran importantes, sino que daban pie para falsas enseñanzas, lamentablemente. Entonces, el sincretismo, la mezcla, ¿sí? La mezcla de creencias en la iglesia. Además de tratar de congraciarse con los paganos, entonces agarraban festividades paganas y también buscaban cristianizar los eventos paganos también. No todos, pero sí varios.
Muy bien, ya hemos hablado de características generales, ¿ok? Para que no le tengan miedo a la Edad Media. No le tengan miedo. Es espectacular. Vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer una línea del tiempo. Resumen histórico. Vamos a hacer una división general. Voy a dar cuatro posturas de cómo se puede dividir la Edad Media. ¿Cómo se puede dividir la Edad Media? Número 1. Se puede dividir de esta manera, la más sencilla que usted va a ver, ¿sí? La Baja Edad Media y la Alta Edad Media. La Baja Edad Media va del siglo V. ¿Cuál es del siglo V? Desde el 401 hasta el 499. Es el siglo V. ¿Ok? Bueno, hasta el 500. Siglo X. ¿Cuál sería? 901 hasta el 1000. ¿Sí? Siempre se le agrega, bueno, en este caso le decimos siglo, entonces usted le quita un número menos. ¿Okay? Y se habla de los 100 años anteriores. Bien. Entonces, siglo X hasta el siglo XV de los 1400. ¿Ok? Muy bien. Alta Edad Media, pero Baja Edad Media como comenzando y Alta Edad Media. Esa es una manera de ver. Según el impacto sociopolítico que hubo en toda Europa, por lo general, miren, la Edad Media se concentra más en Occidente, en los países europeos, pero también está la época de los ¿cómo se llaman estos? Los shogunes, ¿sí? Los samuráis, en Japón. Eso estaba ocurriendo paralelamente, por otro lado. Sí, pero obviamente la iglesia no llegó hasta allá. También están los islamistas o los musulmanes, por eso. Por el norte, bien al norte, ¿verdad? Estaban los nórdicos, ¿sí? Los exploradores nórdicos. Entonces, la Edad Media por lo general se concentra con lo que ocurre con la iglesia en Europa como tal. Pero también había otras cosas. Pero en este caso, el impacto sociopolítico en Europa se puede distinguir de la siguiente manera. Número 1, del 500 al 1000 es una era de diseminación o de expansión del cristianismo. Diseminación o expansión del cristianismo por toda Europa. Otra manera de ver, o dentro de esta segunda manera de ver, es desde el 1000 al 1300 es la era de dominación de la iglesia, era de dominación, control eclesiástico y papal en el Estado, control eclesiástico y papal. Y en tercer lugar, del 1200, ¿verdad? Un poquito antes también, hasta el 1500, era de desintegración, a la par, se solapan esta segunda y la tercera. Del 1200 al 1500 era de desintegración, ya parte de la sociedad. ¿Qué fue lo que produce esa crisis de desintegración del teísmo? Yo lo dije. ¿Sí están de acuerdo? Humanismo. El humanismo del Renacimiento. El Renacimiento es la época. ¿Ok? El Renacimiento es la época. El humanismo está dentro del Renacimiento. Muy bien. Entonces, parte de la sociedad se independizan de la iglesia en economía, cultura y arte. Eso es lo que trajo el Renacimiento. Muy bien. Justo González, la mayoría sabe que es un excelente historiador de la iglesia. Él agarra este bosquejo para estudiar la Edad Media y lo hace de manera bastante sencilla también. Número 1, le dice la Baja Edad Media igual, ¿verdad? Hasta el 1054. Hasta el 1054 es el cisma que se da entre Occidente y Oriente como tal, ¿okay? El cisma. Es decir, desde la caída de Roma hasta el gran cisma de la iglesia sería la Baja Edad Media. Luego él dice que desde el cisma de la iglesia hasta el 1303. Ya se me olvidó. ¿Qué ocurrió en 1303? Porque el Papa Gregorio VII, uno de los papas más poderosos. Exactamente, gracias. Papa Gregorio VII, que fue el papa de mayor auge en la iglesia, fue la edad de oro de la Iglesia Católica Romana en Occidente. ¿Okay? Muy bien.
y el fin de la Edad Media es desde el 1303 hasta la caída de Constantinopla. ¿Okay? Entonces, todos estos eventos, de alguna manera, marcan estas maneras de ver la historia de la Edad Media. Pero hoy solamente voy a tocar cómo se divide la Edad Media según un excelente autor llamado Kenneth Scott Latourette. Y él lo presenta de cuatro formas. Número 1. Claro, él empieza desde la Iglesia Antigua. Desde el año 30 hasta el 500, él habla de conquista y establecimiento. Del 500 al 950, el gran retroceso. Del 950 al 1350, resurgimiento y progreso. ¿Okay? El 1350 marca precisamente el renacimiento. Y del 1350, que es el renacimiento, hasta el 1500 empieza la confusión y la corrupción parcial. Ya lo van a ver por qué. Porque esto es lo que nosotros vamos a ver ahorita en esta línea del tiempo, hermanos. Si vamos a estudiar historia, hay que echar el cuento de historia, ¿verdad? Una clase de historia no puede ser de historia si no se echa el cuento de la historia. Entonces vamos a agarrar este bosquejo de Latourette, y vamos a ver las diferentes cosas que ocurrieron dentro de estos encabezados, estos 4 encabezados. Por supuesto, no voy a tocar desde el año 30, voy a tocar más adelante. Vamos con el tiempo de la conquista y establecimiento. Número 1, vamos con la línea del tiempo. Esta es su línea del tiempo. ¿Están preparados? Sí. Viajemos al tiempo. Señor Vivo, diga. Muy bien. Vamos a comenzar desde el siglo III, es decir, los años 200 a 300. Siglo III. Empieza lo que se llama la gran crisis del siglo III. La gran crisis del siglo III. Empiezan muchas invasiones de pueblos bárbaros, ¿ok? Sobre todo germánicos, de lo que es del norte y el noreste de Europa. Empiezan el imperio romano estaba demasiado grande ya. Y entonces ya era imposible prácticamente tener todo resguardado y las fronteras tenerlas a salvo. Entonces empieza la crisis del siglo III. Esa crisis del siglo III hizo que Diocleciano dividiera el imperio en 2. Eso fue en el 286. Diocleciano. Sí, entonces se divide el imperio en 2. Aquí tienen el imperio occidental y el imperio oriental. Note que se empiezan las dos capitales. La primera capital es Roma y la segunda capital es Constantinopla. En ese momento no se llamaba Constantinopla, sino que se llamaba Bizancio. ¿Ok? Bizancio, así se llamaba la capital en Bizantina, ahí en esa parte, ahí en Turquía. Bien, entonces quedan 2 emperadores, ¿ok? Uno para controlar la parte del oeste y uno para controlar la parte del este. Pero en esto, ahí estaba el imperio. Ahí empiezan las persecuciones más fuertes. Una de las persecuciones más fuertes para la historia de la iglesia fue con este hombre, Diocleciano. ¿Okay? Había muchos, pero esto fue bastante brutal, muy brutal. Bien, pero luego llega un hombre que se convierte al cristianismo. Pero muchos dudan de que se convierte al cristianismo. ¿Este es quién? Constantino. Dicen que se convierte al cristianismo por un asunto simplemente político. Veía que los cristianos nos mataban y había más y más. Entonces, ¿qué había allí? Él podía ver en el cristianismo una fuerza de unidad del imperio. Que todos pudiesen tener una misma mente en cuanto a lo que es Dios
y que él pueda regir eso. Entonces, en el 313, él hace el edicto de Milán. El edicto de Milán es un edicto de tolerancia de libertad de culto para todos, incluyendo a los cristianos, pero para todos. No se iba a perseguir más. Y él se convierte al cristianismo. Una batalla, la batalla de Milvio, la noche antes, él ve el chi y el ro, ¿sí? Y ya el pastor lo dijo, es la visión, con este signo vencerás. Y precisamente agarró ese signo y vencieron, y ahí entonces se convierte al cristianismo. Pero parece que esa conversión al cristianismo parece que es verdad, porque todas las cosas que hizo Constantino fueron demasiado beneficiosas para el cristianismo, tanto que se convoca para unificar la doctrina. Para unificar la doctrina se convoca el Concilio de Nicea del 325, la convoca él, la dirige él y convoca entonces a todos los obispos, el que estaba en Constantinopla, el obispo que estaba en Jerusalén, el obispo que estaba en Cartago, el obispo que estaba en Alejandría, el obispo que estaba en Roma, todos los obispos que habían. Entonces se llama el primer concilio ecuménico. El primer concilio ecuménico, 325, concilio de Nicea. ¿Cuál es el tema principal del concilio de Nicea? Trinidad. Recuerden que no había tolerancia para todos, y entonces llegaron los arrianos y empezaron a diseminar su herejía arriana, ¿verdad? Y entonces se establece el concilio de Nicea, convocado por él para establecer la doctrina ortodoxa. Entonces el concilio de Nicea, muy importante, la convoca Constantino. Constantino entonces cambia la sede administrativa de Roma, la cambia a Bizancio y le cambia el nombre a Bizancio por Constantinopla. La pone más bonita, la pone más hermosa, ¿verdad? No hay templo, o sea, fue una ciudad espectacular. Muy bien, pero seguimos en este tiempo de conquista. Luego llega el edicto de Tesalónica por Teodosio I. Este Teodosio, después de Constantino, es el emperador, y es Teodosio quien no solamente agarra el cristianismo, sino que dice el cristianismo oficialmente es la religión de todo el Imperio Romano. ¿Okay? Fue después de Constantino. Constantino legalizó, por así decirlo, el cristianismo, él se convierte en cristiano, pero quien promulgó el edicto para que el cristianismo fuera la religión oficial de todo el Imperio Romano fue Teodosio I, ahí en el edicto de Tesalónica, en el 380. Y luego en el 381 está la división del imperio en el sentido de se traslada oficialmente la capital de Roma a Constantinopla. Es decir, ya el emperador va a estar en Constantinopla como tal. ¿Sí? Ya Roma queda entonces en ese sentido un poco desguarnecido, y por eso los papas más adelante tratan de tener el control incluso político de la parte occidental, porque el emperador está más en el oriente, más en Constantinopla. Pero bueno, llega Jerónimo y está la Vulgata Latina, ¿recuerdan? San Jerónimo con la Vulgata Latina, y esta es la Biblia entonces, es la traducción al latín, y es la que empieza a tener toda la iglesia en ese momento. Más adelante llegan entonces los visigodos y saquean Roma. Ya empieza la carencia de Roma. ¿Por qué la decadencia de Roma? Porque se ha descuidado Roma. Ya la capital se ha descuidado, ahora todo es Constantinopla, y todo es Constantinopla. Entonces por eso es que ellos pueden saquear fácilmente Roma. Entonces hasta ahí tenemos, bueno, todavía no hemos llegado, estamos en 410, seguimos. Bueno, pero Roma, que es saqueado, ¿verdad? Están algunos tribus allí, todavía están los obispos. En ese momento debemos llamarlos obispos de Roma.
y se convoca lo que es el Concilio de Calcedonia en el 451. En el 451 el Concilio de Calcedonia, y ahí está el Papa León I. No se olvide de este hombre, porque él es el primero en tratar de ser el obispo mayor del resto. Por eso él se otorga el título de Papa. El papá de los papás. Sí, el papá. O sea, ustedes son obispos, yo soy el papá. Realmente es así. Entonces, este León I, ¿por qué? Mire, tan importante fue León I porque él logró que Atila, una de las tribus bárbaras de los hunos, iba a saquear Roma otra vez, y este León I logró que él se fuera de Roma y no saqueó Roma. Por eso ganó una reputación impresionante. ¿Ok? Este León I. Concilio de Calcedonia. Ya sabemos lo importante que es el Concilio de Calcedonia, pero por ejemplo, también en el Concilio de Calcedonia se sancionó que los monjes y las monjas, ¿verdad? Ya estaba el monacato por ahí, no contrajeran matrimonio. Es decir, ya vemos otras cosas diferentes. Aunque es muy importante Calcedonia, sin embargo, ya también ahí empieza el sincretismo, empiezan algunas cosas turbias también. Dejan de, si no lo hacen, entonces tienen que ser excomulgados. Bien, y al final, bueno, se murió León I, y en el 476 se acaba Roma como imperio. Roma como imperio de la capital occidental del imperio. Entonces queda solamente Bizancio o Constantinopla. Bien, ya hemos dado el primer resumen. Vamos con la segunda. El gran retroceso, rápidamente. ¿Qué vemos aquí? En primer lugar, Gregorio I. Mire, todos los papas que estoy nombrando fueron demasiado importantes, porque son los que le dan el cuerpo a lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Gregorio I fue el que le dio toda la liturgia de la Iglesia Católica Romana que conocemos hoy. Tan importante fue Gregorio I, allí en el 590 hasta el 604, tan importante fue Gregorio I, de ahí se conocen los cantos gregorianos. Él fue el que instituye la liturgia de todo lo que se tenía que tener en la liturgia de la Iglesia Católica Romana. Él habló de la misa como el resacrificio de Cristo. Otra cosa que introdujo Gregorio I fue ya se me fue. Bueno, tanto dato que tengo. La veneración de reliquias. Bueno, la veneración de reliquias fue en Éfeso, fue en el concilio de Éfeso del 400, si lo puede buscar, 430. Empieza con una cosa, bueno, de hecho en el concilio de Nicea lo que se quiere es que todos los mártires se piensen en los mártires, ¿verdad? Y bueno, este día murió este mártir, entonces se le ponía el día San no sé quién, San no sé qué cosa, ¿sí? Como una manera de honrar la memoria de los fieles que dieron su vida por el Evangelio, por el cristianismo. Poco a poco eso se fue corrompiendo, por supuesto, a la veneración de los santos. De hecho, Gregorio I habla de la veneración de los santos, ¿ok? Y es el primero, no es el primero, pero sí trata de introducir lo que es la doctrina del purgatorio, ¿ok? Doctrina del purgatorio. Entonces, bueno, Gregorio I, básicamente, de allí podemos decir, de ahí nace la iglesia tal como la conocemos hoy, Iglesia Católica Romana. Pero, ¿qué pasó? Recuerden que había muchos pueblos germánicos por allí, pero un evento importantísimo que ocurrió fue la conversión del rey Clodoveo I. Esta conversión fue súper importante porque él era el rey merovingio, ¿ok? Franco. Los francos, una tribu germánica que agarra Galia. Y ahí empieza Francia, ¿okay? Y entonces
este rey, cuando se convierte al evangelio, cuando se convierte al cristianismo, entonces todos los paganos francos se convierten al cristianismo. Por supuesto, es una conversión simplemente de bautizo y ya, ¿ok? Más nada. Pero él, por pagar un voto a Dios, porque lo ayudó en una pelea, como siempre, ¿verdad? La gente haciendo voto y se convierte por hacer voto. Bueno, así fue. Pero fue muy importante, porque entonces cristianizó prácticamente, esa conversión cristianizó prácticamente toda Europa. Clodoveo I. Bueno, pero también tenemos a Justiniano en el Imperio Oriental, ¿recuerdan? Ya no hay emperadores en Occidente. Ya queda el Papa en Occidente. Y ahora, pero todavía quedan los emperadores romanos, bizantinos, allí en Constantinopla, y uno de los mejores, de los más grandes fue Justiniano. Fue el mayor emperador después de Constantino, pero en la parte, fue como su contraparte oriental. ¿Qué quería hacer Justiniano? Quería reconquistar Occidente. Otra vez, quería reconquistar Occidente, pero no lo logró. Dio mucha énfasis a la ortodoxia, intentó eliminar a todos los paganos y a los herejes monofisistas, ya vamos a hablar de eso. Intentó cerrar la academia platónica en Atenas y condenó cualquier herejía como crimen de Estado. Es decir, él era la cabeza de la iglesia. Hizo muchas cosas, por supuesto, entre esas, cristianizar todo lo que eran las tribus húngaras, eslavas, los húngaros, toda esa parte, Checoslovaquia, Armenia, todas esas cosas, y Rusia, por supuesto, ya vamos a ver de Rusia. Pero fue por medio de Justiniano que la iglesia de Oriente se fortaleció, ¿okay? Por la iglesia de Oriente. Pero, ¿saben qué ocurrió por allá por las sombras, por allá por la península arábiga? Se estaba gestando el Islam. El Islam es muy importante porque es otra de las grandes religiones monoteístas. Son 3 religiones monoteístas que existen: judaísmo, cristianismo y el Islam. Entonces está Mahoma con el Islam ya en el 610. Pero aquí ya empieza la corrupción de la Iglesia Católica. Bueno, seguimos en el retroceso. Una batalla importantísima, ¿recuerdan de Clodoveo I? Sí, Clodoveo I. Muy importante para los francos. Pero llega este hombre Martel, ¿ok? Carlos Martel, ¿ok? El martillo, le decimos. Carlos Martel. Hubo la batalla de Tours. ¿Con quién pelearon los merovingios en la batalla de Tours? Contra los musulmanes. Mire, estamos hablando de que el 600 al 800, eso fue una locura. Los musulmanes agarraron, invadieron casi todo, ¿verdad? Y este hombre, Martel, logró darle un parado entonces a los musulmanes que no lograron conquistar entonces Francia. Los musulmanes ya conquistaron Francia, ahorita. Ideológicamente ya están conquistados, sin armas. Pero en ese momento, con las armas, bueno, este Martel fue tan importante porque era el abuelo de Carlomagno. Recuerden que yo les dije que Clodoveo era el rey de los merovingios. Y los merovingios, este Clodoveo, empezó un poquito lo que se llama el feudalismo, un poco, no mucho, y entonces había muchas personas que estaban al servicio de él. Bueno, uno de ellos era Martel, y Martel por esa batalla de Tours ganó un prestigio tan grande que logró asirse del poder en la región donde él vivía, y su hijo Carlomagno luego quitó a los merovingios, ¿verdad? Por Pipino, su papá, así se llamaba, Pipino el Grande. Entonces el papá de Carlomagno, ¿sí? Está Carlos Martel, el hijo Pipino, y luego Carlomagno. Este Pipino logró quitar al rey merovingio y ahora empieza el reino carolingio, ¿ok? Pero todos ellos fueron muy importantes para el cristianismo.
Ahí está León III coronando. Note lo siguiente, aunque era en el occidente, los papas tenían más poder que los emperadores. En Oriente, los emperadores tenían más poder que el patriarca. No se le llamaba papa, sino patriarca. No querían que se les confundieran, ¿verdad?, con esa presunción de Roma, sino que ahora no, nosotros somos patriarcas, simplemente, para no decir papa. ¿Ok? Y a partir de Carlos Magno empieza lo que es el feudalismo. Y en ese feudalismo empieza una luz en medio de la oscuridad. Empiezan el movimiento monástico. Uno de los primeros fue el monasticismo de Cluny, ya al final de esta etapa, en el 910. ¿Okay? Ahí empieza el monasticismo de Cluny. Es muy importante este monasticismo porque de ahí empieza como tratar de limpiar, como dijo el pastor Luis en la primera parte, tratar de limpiar, ya no queremos más la corrupción de Roma, queremos hacer las cosas bien, y de ahí empiezan los monasterios, ¿ok? Y empiezan las órdenes monásticas. Bien, pero ahora vamos al resurgimiento y progreso. Vamos ya entrando a la alta edad media. ¿Qué pasa allí? Resurgimiento y progreso. Ya con el monasticismo empieza una nueva ola, ¿verdad?, de piedad, por así decirlo, y se convierte, este es de Kiev, Vladimiro de Kiev. Este hombre convierte a toda Rusia al cristianismo. Toda Rusia. Este fue ganado, Carlomagno y Clodoveo, fue ganado por Occidente, recuerdo. Y se cristianizó todo Occidente. Ahora los patriarcas de Oriente logran cristianizar a este Vladimiro de Kiev, ¿verdad? Y se cristianiza toda Rusia. Toda Rusia se cristianiza. Entonces, bueno, de ahí, de alguna manera, ellos agarran, tú sabes, agarran poder. Pero más adelante llega un papa llamado Nicolás I, que es el primero que usa corona. Nicolás I usa corona. Y dice, bueno, yo soy la voz de Dios. La voz de Dios. Y ahí la Iglesia Ortodoxa Oriental dice no. Y se excomulgan los papas. Entonces, el Papa de Oriente excomulga de Occidente. Y el de Occidente, bueno, yo también no me vas a sacar, que yo también te saco a ti. Y se sacaron mutuamente. Y ahí ocurre en el 1054 el gran cisma. El gran cisma. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una victoria espiritual, por así decirlo, muy importante para Oriente, que es toda la conversión de Rusia, por medio de Vladimir. Por eso es muy importante estas cosas, porque ellas ganan fuerza y nosotros también tenemos capacidad de cristianismo. Entonces, como se ven como autosuficientes. Bien, pasa el 1054, se hace esa división de la iglesia ortodoxa oriental con la iglesia cristiana occidental, y entonces hay otro Urbano II, otro Papa, Urbano II, viene otra vez con el rabo entre las piernas y le pide la ayuda al patriarca de Constantinopla, aunque ya estaban divididos, para ir ¿a dónde? A las cruzadas. Empiezan las cruzadas en el 1095. Está la división, pero es una división de angustia. Lo que quieren es, mira, vamos para Jerusalén, necesitamos más hombres para ir a Jerusalén. Y empieza el tema de las cruzadas y los caballeros templarios y toda esa cosa. Bien, pero esto de las cruzadas es muy importante en la historia, hermanos, porque de ahí viene el escolasticismo y el renacimiento. De ahí, básicamente, ¿qué es lo que querían hacer allí? Urbano II prometió perdón de pecados para aquellos que dieran su vida en esas guerras santas. ¿Sí? El que vaya tiene perdón de pecados y no le va a deber nada a la iglesia. Entonces, bueno, ya usted sabe que ganarse el perdón de pecados así. Y así fue. Así fue. Indulgencias.
por la Guerra Santa. Pero ahí empezaron las cruzadas, 12 cruzadas, creo. Y bueno, hasta una cruzada de niños hubo. Un niño que tuvo una visión y se fue también a pelear con pobre muchachito. Bueno, usted puede ver la historia de las cruzadas, es muy, muy interesante, muy interesante. Como dijo el hermano también, una de las cruzadas se desvió y se fue a Constantinopla. Una locura total. Pero bueno, las cruzadas hicieron que empezara el quiebre del feudalismo. ¿Por qué? Porque como liberan Tierra Santa y toda la parte oriental, empieza otra vez el comercio que estaba parado. Por eso es que era tan importante el feudalismo, porque ellos no podían comerciar mucho, tenían que trabajar su propia tierra para su propio sustento. Pero cuando empiezan las cruzadas, empiezan a liberarse toda la parte oriental de los turcos, de los musulmanes, entonces empieza el comercio y entonces la gente empieza a ganar plata y entonces ya el sistema feudal empieza a morir. Empieza a morir el sistema feudal. Entonces empieza también el asunto de, tienen escritos, ¿verdad?, antiguos, y empiezan el estudio, entonces llega lo que es la escolástica. La escolástica, el mayor exponente es Tomás de Aquino, ¿sí?, con la Suma Teológica. Pero empiezan las universidades, empieza la arquitectura gótica, ¿sí? Las mayores catedrales fueron en este tiempo, después del año 1000, ¿okay? Las mayores catedrales se pasan de ser basílicas romanas a las catedrales, ¿okay? Con esas puntas, así como en la 29, algo así parecido. Empiezan las catedrales góticas. Pero recuerden que el Islam también había ganado a ¿quién? A los turcos. Y se estaba gestando el Imperio Otomano. El Imperio Otomano. Ya, y la iglesia cristiana estaba buscando, ¿saben qué estaba buscando la iglesia cristiana? Uy, ya vamos a ver. Hermano, la iglesia cristiana estaba pendiente más en su poder político y se estaba generando otros imperios por allá y no le importaba nada. Así que se estaba generando allí y empieza el primer juego de fútbol, hermano. Inglaterra versus Francia. No era juego de fútbol, era una batalla. La batalla de los 100 años. ¿Por qué lo pongo? Porque esto es muy importante para lo que es la división sociopolítica que tenemos hoy en día. Después de esta guerra, es que quedan los países divididos como lo tenemos hoy. Imagínense. Fue una guerra, prácticamente la Primera Guerra Mundial. Guerra de los 100 años. Duró más de 100 años, por supuesto. No sé por qué le dicen los 100 años. Ahí está al principio de la Guerra de los 100 años está la peste negra. ¿Sí? La peste negra que mató 1/3 de la población europea. Tenemos también al final, ¿verdad? Juana de Arco y todo ese tema. Pero bueno, están los cristianos peleándose por territorio. Y de allí empieza entonces el humanismo renacentista, en 1350. En la década de los 50, del 2300, ahí empieza el renacimiento, el humanismo en el renacimiento. Para terminar, el resumen histórico. Está un héroe de la fe. En medio de la confusión, en medio de todas esas cosas, empiezan a salir los hermanos que nosotros llamamos los pre-reformadores. John Wycliffe, en el 1384, allá en Inglaterra, traduce la Biblia al español, ¿no? Al inglés. John Wycliffe traduce al inglés. Luego tenemos a Jan Hus, y es condenado en el concilio de Constanza en 1415. Ya John Wycliffe había muerto en 1415, ¿sí? Si nota, 1384, 1415, ya él había muerto, pero exhuman su cadáver porque también lo declaran hereje en la misma concilio de Constanza, donde queman a John Hus. ¿Okay? Y ahí John Hus, por supuesto, declara aquella frase: ustedes están matando
a un pequeño ganso, pero 100 años después va a venir un cisne. Bueno, luego empieza la Inquisición española. La Inquisición empieza en 1144 como tal, pero la Inquisición española fue la más brutal de todas y se establece en 1478. ¿Saben para qué? Para saber cuál de los judíos era verdadero creyente. Ese era el punto. ¿Ok? ¿Cuál de los judíos en España, o en Hispania en ese momento, era verdadero creyente? Entonces, cristianizaban a los judíos así. Bien, entonces está la Inquisición española, luego está la imprenta de Gutenberg en 1450 y la caída de Constantinopla por el reino o por el imperio otomano. Luego está el Nuevo Mundo, 1492. Y después de 1492 tenemos un monje, Lutero. 1505 le cae el rayo cerca, se encomienda a Santa Ana y se hace monje, 1505. ¿Ok? Luego en 1510 viaja a Roma y se da cuenta de lo desastroso que está Roma. Luego se hace profesor en Wittenberg, en Alemania, en Sajonia, en 1512. Ahí empieza su relación con las escrituras como tal. Y en el 1515 está la experiencia de la torre. La experiencia de la torre, mire, esta es la catedral original. La experiencia de la torre de Lutero, hermanos, es literalmente su conversión. ¿Okay? Ahí él ve Romanos 1, 16, 17 y se convierte, ¿verdad? Se le abren las puertas del paraíso. Y 2 años más tarde, clava las 95 tesis en la misma catedral donde él dirigía, de Wittenberg. Las tesis estaban en latín. ¿Okay? Era para un debate teológico, ¿sí? Pero llegaron los estudiantes, lo tradujeron, lo imprimieron con la imprenta de Gutenberg y distribuyeron, bueno, hasta que excomulgan en la dieta de Worms a Martín Lutero. Terminemos entonces, ya di un panorama general. Terminemos con un resumen teológico. Para ello debemos ver los concilios ecuménicos. Cuando hablamos de concilios ecuménicos, estamos hablando cuando no había la división entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Eso se llaman los concilios ecuménicos, porque es como, ya estaba dividido el imperio, pero no la religión como tal. Muy bien. Permítanme hacer un pequeño esbozo rápidamente. 325 se condena el arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? Se niega la deidad de Cristo. Luego está el concilio de Constantinopla. Allí se niega lo que es el apolinarismo. Esa doctrina es una doctrina herética que afirma que en Cristo el espíritu y el intelecto no era humano, sino divino. Es decir, el apolinarismo dice que se fue el espíritu de Jesús y llegó el espíritu de Cristo. O sea, se enclaustró en el cuerpo de ese Jesús. Y realmente lo que estaba viviendo en el cuerpo de Jesús era la deidad completa. Entonces no era así. La absorción de la naturaleza humana. Luego está convocado para fallar la controversia nestoriana, el Éfeso, 431. Ahí, aparte de la nestoriana, ¿qué es la nestoriana, hermanos? Rápidamente, es la doctrina que dice que Cristo tiene 2 naturalezas, eran 2 personas al mismo tiempo, pero 2 personas diferentes, es decir, bipolar. De 2 entes independientes, 2 personas unidas en un hombre, 2 personas unidas en un hombre. Eso es nestorianismo, eso no es correcto. Luego está el Calcedonia, ¿por qué de Calcedonia? Porque Eutiques habló de la naturaleza separada por la divinidad, ¿verdad? La naturaleza humana de Cristo fue separada por la divina, porque Cristo tenía una naturaleza humana
pero diferente, como una naturaleza mezclada. Una naturaleza mezclada, otra naturaleza diferente. Muy bien, eutiquianismo. Luego Constantinopla, para resolver el monofisismo. ¿Qué es el monofisismo? Rápidamente. Admitía que Cristo, dos naturalezas, la humana y la divina, pero una única voluntad. ¿Cuál era la voluntad? La divina nada más. Solamente la divina. O sea que él no se comportaba realmente como verdadero hombre. Luego está Constantinopla, las dos doctrinas de las voluntades de Cristo. Esto fue lo que produjo, hermanos, en el 680. Este fue el concilio que realmente hizo que, aparte de Vladimiro, que se convierte en todo Rusia, pero donde ya la iglesia oriental ya no quería nada con la iglesia occidental, ahí empezó este cisma. Las dos voluntades de Cristo, eso se llama monotelismo, ¿verdad? Fue Sergio, fue el patriarca de Oriente, y él quiso realmente meter en una reconciliación, ¿sí? Una reconciliación ahí con el monofisismo, pero monotelismo. Entonces el monotelismo es que hay dos naturalezas, ¿verdad? La humana y la divina, pero una única voluntad, como ya lo dije, es el monotelismo. O sea, la voluntad solamente la de la divina. Luego Nicea, iconoclasia. ¿Qué es iconoclasia? Repulsión de las imágenes. Entonces allí, en el 787, se sanciona que sí se puede dar culto a las imágenes, ¿por qué no? Entonces se quita lo que es la iconoclasia, que es la adversión contra los ¿cómo se llama? Las imágenes. Entonces, ya usted va a ver que hay mucho sincretismo acá. Y el último de los concilios ecuménicos, rompimiento con Oriente y Occidente. Ahí ellos se excomulgan y luego eso, en 1054, eso termina de ser. Permítame pasar rápidamente esto. Sé que ya se me fue el tiempo, pero número 1. Estos son los concilios solamente de Roma. Ya no hay ecuménico, solamente Roma. ¿Qué creía Roma? En 1123, el concilio de Letrán, ratificación del concordato de Worms y querellas de las investiduras. Eso es, hermano, en palabras sencillas, ¿quién tiene más poder? Entonces, el Papa tiene más poder que el Imperio. Entonces, eso es el punto. Y en el de Lyon, en 1245, la vestimenta de los cardenales debían ser como lo conocemos hoy. Entonces, fíjense que eso fue progresivo, el tema de las investiduras. Termino con esto, hermanos. Bueno, aquí está Gregorio, organizó los rituales, introdujo forma de cantar, promovió el celibato, libro del cuidado. Este libro de los diálogos de Gregorio I fue el que dio origen al purgatorio. Su teología, mira, fue tan fuerte la teología de Gregorio I, recuerda, que dominó hasta Tomás de Aquino y echó por tierra a Agustín de Hipona. Sostuvo el libre albedrío, predestinación por el preconocimiento, eso es católico romano, y las buenas obras salvan, son meritorias, se necesitan las buenas obras de otros para que me las acumulen a mí. Entonces de ahí viene la Biblia y las tradiciones, y lo que dicen los papas son iguales, y la Eucaristía es el sacrificio de Cristo. Con eso sí termino. Disidentes en toda esta época, con esto terminamos. Tenemos donatistas. Donatismo se separaron de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia Católica en ese momento. Los donatistas, estos eran de Argelia, por Donato, y que solamente, diciendo, los hombres tenían que ser perfectos para dar la misa, para dar la Eucaristía, tenían que ser, o sea, buscaban la perfección. Entonces, la eficacia de los sacramentos está en las personas. Obviamente, nadie es perfecto. Entonces, aunque son disidentes, iglesias disidentes, en ese tiempo, no podemos decir que eran totalmente cristianos o creyentes. Tenemos los paulicianos. Una de las características de los paulicianos es que se ponían los nombres de los apóstoles y cosas así. Entonces, ya tú no eres Pablo, ya tú no eres Petronilo, ahora tú te llamas
Juan, ¿verdad? Como el apóstol Juan, y se llamaban Juan y María y María Magdalena, y se llamaban así. Pero Jesús, ellos fueron, ¿verdad? Pensaban que eran gnósticos, pensaban que Jesús era un cuerpo aparente, un cuerpo de Dios aparente, entonces no eran verdaderos cristianos. Tenemos los cátaros, de ahí de los cátaros vienen las inquisiciones, gnósticos maniqueístas, dualistas, es decir, el bien contra el mal, el yin y el yang. Tenemos los petrobrusianos, ¿verdad? En España, con Pedro Bruis, que no reconocían la Biblia y los evangelios. Entonces, no podemos decir que eran verdaderos creyentes. Aunque eran disidentes de la iglesia oficial, no eran verdaderos creyentes. Pero tenemos una iglesia proto-reformadora, que son los valdenses. No tenían la mejor doctrina, pero sí podemos decir que eran verdaderos. Fue como una de las primeras iglesias protestantes que hubo. Esto fue por Pedro Baldo, que era un hombre rico y se hizo pobre, literalmente se hizo pobre. Le llamaban a sus seguidores los pobres de León, y eso molestaba muchísimo a la iglesia romana en ese momento. Entonces lo excomulgan no por herejía, sino porque tenían rabia, eso es todo. Está entonces, este grupo, los valdenses, se unen a la reforma protestante más adelante. Entonces podemos decir que son los primeros reformadores. No hicieron el impacto que hubo en la época de la reforma, pero sí siempre hubo pueblo de Dios en medio de todo el tiempo de la Edad Media.